Muy buenas hermanos, aquí los saludo, esperando que todos se encuentren bien, en salud y confiando en Dios en estos tiempos difíciles, ¿no? Vamos a hacer un estudio de la escuela dominical, vamos a continuar con eso, vamos a concentrarnos en la última parte del libro número 10 para que así podamos empezar el nuevo libro que acabamos de algunos de comprar, ¿no? La lección va a empezar con aquellos que tienen el libro. La lección va a empezar por la lección número 40, ¿ok? Y voy a tratar de ir lo más lento posible para que así podamos llevar a cabo este estudio, ¿no? Así que vamos a necesitar la Biblia, definitivamente se necesita la Biblia. Necesita que estemos tranquilos aquí, que lo podamos hacer en un lugar donde podamos estar relajados y concentrados, donde podamos meditar en la palabra y ver cómo está que nos depara la lección, ¿no? Vamos a empezar orando. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por otro día de vida que nos das, Padre eterno. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, de tu creación, que nos ayudes en estos momentos tan difíciles, Señor, con tanta necesidad, con tanta tragedia para aquellos que están perdiendo seres queridos, Padre eterno. Pero sabemos que a pesar de todo esto, Señor, tú has estado en control y siempre lo has hecho, Señor. Confiamos en ti, lo seguiremos haciendo, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues esta lección, la número 40, dice fe y compromiso, y se refiere prácticamente a el libro de Daniel. El libro de Daniel, pues, aquellos que hemos sido cristianos a través de nuestra vida, lo recordamos cuando éramos niños que nos decían y los leones y todo eso, ¿no? Sin embargo, el libro de Daniel es un libro bastante complejo, diferente, empieza con la lección de lo que fue Daniel y al mismo tiempo pues tenemos una sección bastante compleja en la segunda parte del libro que se considera como uno de los profetas grandes del profeta Daniel, ¿no? Y mucha gente que estudia el Apocalipsis le gusta referirse bastante al libro de Daniel para comprobar la certeza de lo que están proponiendo. Muy bien, pues vamos a ir al libro de Daniel, ¿ok? El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento y lo vamos a empezar con el capítulo número 1. Es el después de Isaías, Jeremías. Seguimos adelante, ¿no? Y estamos aquí en el libro de Daniel. Y vamos a empezar leyendo de 1 al 3, el versículo número 3, ¿no? Dice así, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, ¿no? Y así empieza todo, ¿no? Empieza prácticamente con el rey Nabucodonosor, que en esta situación pues es el rey de Babilonia. Y si tenemos mapas en la parte de atrás, ¿no?, de la Biblia, nos podemos dar cuenta de que Babilonia pues está en lo que hoy se conoce como Irak. A ver si tienen un mapa esto, ¿no? Pero prácticamente se puede ver de que está, lo pueden ver ahí, y aparece en la parte de lo que se conoce como la Mesopotamia, donde está el Tigris y el Éufrates. Aquí lo podemos ver en esta parte de atrás. Búsquenlo en su Biblia, aquellos que tienen mapa. Total, es que era el reino extremadamente poderoso, pero una de las cosas que debemos entender para que podamos llevar a cabo nuestra lección es entender qué es lo que está pasando aquí. Dice, primeramente dice, Dios los entregó. Dice, el Señor entregó en sus manos a Jehoiakim, rey de Judá. Jehoiakim, rey de Judá, fue un rey. Desafortunadamente no hizo lo que Dios quería de él. Fue un rey que no siguió lo que se les esperaba de él en cosas de deshacerse de los dioses ajenos, sino que proclamó una ideología bastante ajena a lo que es Dios, ¿no? Y para entender lo que estamos leyendo ahora, ¿no? Pues vamos a ir a Isaías, a Jeremías, perdón,
capítulo 25. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que en realidad está pasando. Dice, ¿se acuerdan que primeramente, antes de que pasaran todas estas tragedias a Israel, de que fuese el rey de Babilonia a conquistarlos, que se los llevara de esclavos, que buscara el linaje escogido? Cuando dicen el linaje de príncipes se refiere a las personas más inteligentes de Israel, ¿no? Se elevaba, como dice, a lo máximo, a la crema de todo lo que era lo mejor, de lo más, la sabiduría, las personas más inteligentes que hacían que el reino de Judá fuese increíblemente eh, fuerte, ¿no? Entonces él agarra como un buen líder, pues agarra a los que son más inteligentes para poder entonces ponerlos a trabajar bajo la, bajo la forma de que él era, ¿no? Entonces vemos que en el capítulo 25 de Jeremías es el profeta que decía siempre lo que a la gente no le gustaba oír, no le gustaba él decir las profecías, demandaba que el pueblo de Israel volviese otra vez a sus formas de seguir las cosas de Dios. Sin embargo, no, la gente no le creía, muchas veces se burlaba de él, ¿no? Aquí en el capítulo 25 vemos el por qué están pasando todas esas cosas. Dice que palabra que vino a Jeremías, el capítulo 25 de Jeremías, y vamos a empezar con el versículo número 1. Dice el capítulo 25, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim. Aquí vemos el nombre del rey que estamos hablando, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Ok? La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá, a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Aquí está la clave en el capítulo 4, dice, pero no oísteis. Es una cosa muy natural de nosotros, no, que no oímos, dice. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos y los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Me inclinaste vuestro rostro para escuchar. Aquí está otro concepto humano, ¿eh? Primeramente, no solamente envió a uno, sino que envió a varios de ellos. Perdón. Enviándoles desde temprano sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído. Okay, no, o sea, de que todo viene por un propósito, por algo muy, muy específico que está diciendo Dios por medio del profeta Jeremías, ¿no? Cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. El número 6 dice, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. O sea que hay, se podría decir, una infinidad de llamadas de atención para el pueblo de Israel, una infinidad de profetas, una infinidad de direcciones específicas que podía seguir el pueblo de Israel. Sin embargo, no oíste, no seguiste, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza humana que pasa el dolor, pasa la prueba y se nos olvida todo, ¿no? Desafortunadamente tenemos la tendencia que una vez, como se dice comúnmente, no se saca el clavo, se olvida uno por completo del dolor, de todo lo que ha pasado, ¿no? Sin embargo, aquí antes de que se fuese el cautiverio, Judá se le dio muchas advertencias, dice, pero no me habéis oído, dice el 7. Dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, hace dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré
y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Aquí vemos lo que Dios está diciendo. Y está usando a un rey pagano, a un rey que no tenía nada que ver con, es más, adoraba a otros dioses. O sea que lo que vemos es que Dios usa diferentes instrumentos, diferentes situaciones, diferentes realidades para expresar su poder, en este caso para usar a cualquier instrumento para que pudiese llevar a cabo lo que él está diciendo, ¿no? Nabucodonosor, vemos que era un rey completamente de Babilonia. Babilonia tenía muchos dioses, tenía muchas cosas muy diferentes a lo que el pueblo de Judá. ¿Okay? Desolación perpetua, dice. O sea que ve eso. Dice que traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra naciones alrededor para que oprima al pueblo de Israel. Pero lo importante es de que antes de que la opresión llegase, tuvieron muchas oportunidades de cambiar su forma de ser, de no seguir a otros dioses, de tener reyes que estuviesen con la sabiduría de Dios, haciendo lo correcto delante de sus ojos, ¿no? Porque vemos que muchos de estos reyes, especialmente Joacim, no hizo lo correcto en el nombre de Dios, así como lo describe la Biblia en Crónicas, ¿no? Que es las crónicas de los diferentes reyes que Israel tuvo. Seguimos adelante, ¿no? Que es el número 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, ¿se imaginan? Y la voz de alegría. ¿Cómo ahora nos podemos identificar con esto, no? Que de repente la voz de gozo y la voz de alegría puede cambiar, puede tomar diferente rumbo, puede cambiar diferente situación, puede ser algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados y puede pasar de un día para otro. Es increíble como la sabiduría que tiene la Biblia. Dice, y haré que desaparezca dentro de la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara, ¿no? Ruido de molino y luz de lámpara quiere decir la rutina que tenemos, ¿no? La rutina de nuestro trabajo, la rutina de proveer, la rutina de entender que nuestras necesidades básicas dependen de la contribución de todos, la especialización de diferentes personas que se encargan de producir comida, de producir cosas que se llaman artículos de primera necesidad, ¿no? Y eso es lo que está diciendo el ruido del molino, ¿no? Como diciendo el ruido de lo, de lo que representa para nosotros tener una rutina, una cosa que podemos hacer todo lo que estaban haciendo. Así que él dice aquí, dice, y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, el ruido de molino y la luz de lámpara, ¿no? Todo lo rutinario, todo lo que la gente acostumbraba, todo lo que significaba que, como se dice en inglés, no take it for granted, iba a desaparecer, iba a cambiar todo. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aquí está todo lo que la profecía que Dios está dando, ¿no? Está poniendo un límite. Nos acordamos de que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios justo, es un Dios que es celoso de su doctrina, pero al mismo tiempo aquí se le está dando, ¿no? En realidad, un pueblo extremadamente desobediente que nunca hizo caso, que se fue con los dioses de otro lado, que nunca atendió el oído de otras personas que tenían, los profetas que les estaban diciendo que no lo hiciesen. Sin embargo, nunca hicieron caso, pero sin embargo, el cautiverio, la falta de todo lo que él está, dice, lo voy a hacer por un periodo de 70 años, o sea que no lo va a hacer eternamente, ¿no? Sino que en este caso el cautiverio va a tardar 70 años, después de 70 años se regresa a Jerusalén y ahí es donde los libros de Nehemías, Esdras y Nehemías empiezan otra vez con la reconstrucción del templo, ¿no? Y eso es un complemento de lo que está pasando aquí. Pero aquí vemos de que ha empezado Nabucodonosor como el instrumento que Dios está usando para poderse llevar el cautiverio a los judíos y llevar en su seno a Daniel y a todas las personas más, los jóvenes, porque son personas jóvenes extremadamente inteligentes, ¿no? Dice,
Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. O sea que aquí vemos cómo después de 70 años, Dios iba finalmente a tratar con Babilonia, iba a tratar con los de Babilonia, iba a tratar con Nabucodonosor, y lo llevó a cabo, porque hasta la fecha de hoy, Babilonia prácticamente no existe, ¿no? Estuvo lo que hoy se conoce como Irak, son unas ruinas, han sacado ciertas cosas que eran parte de lo que era Babilonia, aparecen en algunos museos de diferentes partes del mundo, las paredes de los templos que ellos tenían, los dioses que ellos adoraban, pero en sí la ciudad casi no queda absolutamente nada más que la ubicación, y los arqueólogos lo identifican como lo que era eso, ¿no? Todo esto se llevó a cabo dentro de lo que el profeta Jeremías lo había dicho, ¿no? O sea que volviendo a Daniel, ahora ya entendemos por qué está pasando eso. Dice, en el año tercero, volvamos a Daniel capítulo 1, dice, en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a tierra de Sinar, la casa de sus dioses, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. O sea que ahí el pueblo, el templo de Dios fue básicamente pillado, fue dañado, fue robado, fue desecrado, fue hecho todo lo que significaba para objetos sagrados y de uso para los sacerdotes, completamente descartado, ¿no? Se lo llevan como un pillaje para llevárselo a sus dioses a ellos, ¿no? Lo van a, o sea que ahí está, ese es el castigo que está pasando, dice. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes. El número 4 dice, muchachos en que les no hubiese tacha alguna, ¿okay? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿ok? O sea que él está tomando a la gente más inteligente, la gente más estudiada, la gente más preparada, que tiene las siguientes cualidades. Aquí la dice, primeramente dice que no tienen tacha alguna, quiere decir que eran jóvenes completamente disciplinados, completamente buenos ejemplos para los jóvenes de su entorno, ¿no? Y al mismo tiempo eran de buen parecer, o sea que eran muchachos que se miraba desde lejos, que tenían, bueno, que aquí está, simplemente eran bien parecidos, ¿no? Tenían eran handsome, como se dice en inglés, ¿no? Eran guapos, como se dice en español. Dice, enseñados en toda sabiduría, pero al mismo tiempo eran disciplinados y eran personas que les gustaba mucho el estudio, ¿ok? Dice sabios en ciencia, o sea que eran científicos, estudiaban su ciencia, especialmente astronomía, que era muy importante para poder hacer sus cosechas. Y de buen entendimiento, quiere decir que eran personas que podían escuchar muy bien para poder entender problemas muy importantes, ¿no? Una de las cualidades muy importantes para ser un líder y para ser una persona de sabiduría es saber escuchar. Saber escuchar es una de las cosas, ¿no? Dice el que tenga oídos para oír que oiga, dice la Biblia, aconseja eso, porque definitivamente el hecho de poder oír es algo que tiene más mérito que la persona que esté hablando demasiado, ¿no? En la Biblia le gusta que la gente no hable demasiado, dice que la lengua que puede hasta quemar bosques, dice, o sea que es importante que las personas tengan entendimiento, como viene el entendimiento por medio del estudio, okay, por medio de la disciplina, por medio del oír, okay, por medio de saber oír, entender y poder ejercer un liderazgo, ¿no? O sea que vemos definitivamente que ahí tenemos a Daniel que está expresando todo esto que es, ¿no? Entonces vemos que ese es el número 5. Aprendamos el 5, dice. Para aprender de los caldeos, o sea que se lo llevaba, pero no con el propósito de que ellos eh, pasasen lo que ya conocían del pueblo de Dios, sino como para indoctrinarlos, para que ellos fuesen y aprendieran a los caldeos y usarlos para que enriquecieran y engrandecieran en los pueblos de los caldeos, no para que compartiesen lo que ellos ya habían aprendido en el reino de Judá. O sea que es un concepto muy importante de eso.
Y le señaló el número 5, dice, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Una cosa muy inteligente que hizo Nabucodonosor, ¿no? Es de que les dio y los trató como una realeza prácticamente, ¿no? En lugar de tenerlos como esclavos, como tenerlos como siervos, les dio un lugar dentro del palacio de Nabucodonosor para que ellos pudiesen seguir desarrollando su inteligencia y todo lo que llevaban a cabo, dice, ¿no? O sea que como un líder bastante inteligente puede uno darse cuenta de que él está, está haciendo bien en poder hacer eso. ¿Ok? Y vemos que en realidad podemos llevar eso a todo lo que llevamos. O sea que los llevó, lo estaba tratando el rey y los llevaba de una manera bastante respetuosa, ¿no? Esperando que ellos y pudiesen llevar a cabo todo esto que es el endoctrinamiento de los caldeos, ¿no? Los caldeos también no se quedaban atrás, tienen sus científicos, ellos también son los primeros uno de los primeros que tenían la sabiduría ¿cómo se llama?, de la siembra, de poder sembrar, ¿no?, de la agricultura. También eran muy buenos para la astronomía, tenían mucha astronomía en ese aspecto. Otra cosa importantísima que tenían los caldeos y también el reino de Judá era la escritura, el alfabeto, ¿no? O sea, que era un alfabeto definido en el cual se podía escribir y documentar todo, ¿no? Porque hay dos formas de poder nosotros entender cómo funciona lo de la escritura. A veces no nos ponemos a pensar qué tan importante es un alfabeto que solo tenga 26 caracteres, como lo tiene la ¿cómo se llama? Como lo tiene nuestro alfabeto, ¿no? Porque hay dos formas de escribir, por medio de un alfabeto donde usted no forma palabras y sonidos, y hay otro sistema como lo que usan en el Oriente, como lo que usan en otros países que está basado en caracteres, ¿no? Que en lugar de que sea que sea una palabra, ponen como una figura que todo el mundo entiende que es un hombre, una mujer o algo así por el estilo, como lo que se usa en el Oriente, ¿no? Como se usa en el Japón, como se usa en varios otros lugares, ¿no? Como lo usaban los aztecas y los mayas también para su escritura, que era jeroglífica, que se basaba en eso. O sea, de que ahí salen muchas cosas también que se hacían ellos. También lo hacían en el sistema legal. Hammurabi también, el código de Hammurabi también estuvo ahí, ¿no? Y vemos cómo prácticamente ellos están también siendo sumergidos bajo un reino que en esta época estaba basado en seguir adelante, obtener sabiduría y hacer de todo lo que fuese necesario, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos algo que es muy importante, ¿ok? Ah, exactamente. Así que tenemos cosas que son interesantes en relación a esto. Se los llevan, los escogen, ¿no? Los escogen para ellos y los ponen ya, se los llevan a disposición del rey de Nabucodonosor. Entre eso estaba Daniel, dice Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? El nombre de Daniel significa Dios es un juez, o sea que es el nombre que se le da de lo que tenía, ¿no? Ananías significa el Señor ha tenido gracia, ¿okay? O sea que vemos que Azarías significa el Señor mi ayudador en la lengua hebrea, significa eso prácticamente, ¿no? De lo que está diciendo, o sea, de que esos son los nombres que ellos llevan. Sin embargo, de aquí vemos de que hijos de Judá, ¿no? A estos el jefe de los eunucos, el número 7, capítulo número 1 de Daniel, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos le puso Daniel Belcházar. Y déjame ver qué dice el Belcházar aquí significa como un secreto, es lo que prácticamente significa, tiene el significado de eso, ¿no? De Belcházar. Misael, Misael quiere decir alguien que viene de Dios, es el Dios de los caldeos, me imagino, ¿ok? Y uh, Sadrach, o sea, que significa inspiración del sol. Aquí vemos ya el concepto bien diferente a los dioses de ellos, ¿no? Y vemos cómo está cambiando eso, ¿no? Sirac y Abednego, que quiere decir que un dios que tenían ellos también, un dios de
algo así como todos los totales, que era un dios de ellos, ¿no? Y aquí está, o sea que se lo llevan aquí. Pero hay un punto muy importante que tiene que ver con fe y compromiso, como es. Si básicamente vamos a poner la lección bajo este tono, lo debemos de poner en el versículo número 8 del capítulo de Daniel, ¿ok? Y básicamente está en un resumen de lo que significa la lección de hoy, que significa fe y compromiso. Y si Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Acuérdense que en esa época los judíos tenían estrictas reglas de lo que era la dieta, ¿no? No podían comer cierta clase de alimentos, no podían comer cerdo ni nada de eso. O sea que habían cosas específicas que se les prohibía a los judíos comer en esa época, ¿no? Dice, contaminarse con la porción comida del rey, ni con vino que él bebía, ¿no? Él bebía. Básicamente aquí estamos viendo como en el libro de Proverbios también dice que la bebida pues causa que los sentidos no funcionen bien, ¿no? Desafortunadamente eso es lo que dice, que es como una serpiente que ataca al ser humano y completamente lo inutiliza, ¿no? O sea que el vino al que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. O sea que él tuvo la convicción, no se le estaba tratando como una persona extremadamente privilegiada, porque se acuerdan que el pueblo de Judá se vino como esclavo y a los esclavos no los van a tratar bien. Realmente un esclavo va a tener que trabajar, va a tener que estar pendiente de todo lo que se le manda, se le obliga, tiene que trabajar forzado, no tiene salario, no tiene más que todo, trae un poco de comida, le da total es que su situación son extremadamente adversas. Sin embargo, vemos que estos muchachos están siendo tratados como realeza y sin embargo, a pesar de su realeza, están dispuestos a que todo eso cambie, poniendo a ellos sus condiciones. Es importante ver que ellos ponen sus propias condiciones y dicen, no nos vamos a contaminar. Vamos a tener la fe y convicción de que podamos llevar esto a cabo, ¿no? O sea que tenemos en ese aspecto lo que vale rescatar como más importante dentro de este capítulo 1 de Daniel es la fe y compromiso que él tiene, definitivamente. Y si Daniel propuso en su corazón con la porción de la comida del rey no contaminarse ni con el vino que él bebía, pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Los eunucos son unos personajes que son muy comunes a través de la historia, ¿no? Es básicamente personas estaban en el rey, que servían al rey y ayudaban mucho para las concubinas y las esposas del rey, pero eran castrados para que no tuviese ningún problema nunca nadie, ¿no? Y entonces se ve mucho en las culturas del Medio Oriente, donde los reyes que tenían múltiples esposas y concubinas, pues tenían ellos que tener hombres que les ayudaran también, ¿no? Pero los castraban para que fueran eunucos y que nunca sufrieran la tentación de tener deseos hacia una mujer. Por lo tanto, pero también eran personas que tenían bastante prestigio, ¿no? Porque yo me recuerdo que ahora que estuve en Turquía, en el harem de los sultanes, habían bastantes eunucos, había hasta una sección de eunucos en el palacio que él tenía, y hacían funciones importantes porque informaban al rey y aconsejaban al rey a tomar ciertas clases de decisiones. Aquí estamos viendo en este caso de que los eunucos están siendo informados de que Daniel no va a seguir en ese concepto, ¿no? Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, ¿no? O sea que Dios respondió, viendo que Daniel no iba a comprometer ni iba a su fe ni compromiso en todo lo que estaba recibiendo, sino que tuvo la valentía de de pararse en sí y decir, no, yo no voy a hacer esto, no voy a comer esto ni lo otro, ¿no? Y entonces aquí el número 10 dice, y le dijo al jefe de los eunucos, Daniel, temo a mi señor el rey, ¿ok? Que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar,
que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres de comer y aguas de beber. O sea que aquí también vemos como ellos dicen, bueno, los eunucos van a tener problemas cuando vean que Daniel y todos los demás van a padecer de que no van a poder comer la comida del rey, van a bajar de peso, van a verse completamente diferentes, van a verse pálidos. Pero sin embargo aquí vemos por primera vez un consejo de dieta. No vemos en el versículo 12 del capítulo 1, dice, te ruego que hagas la prueba, dice, le dice al eunuco, ¿no? Después de que el eunuco estaba preocupado que si ellos no comían la comida del rey, todo se iba a poner en problemas y ellos iban a ver muy mal físicamente. Dice, pero Daniel le dice, pero te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres de comer y agua de beber. O sea, de que está viendo de que la comida verde y la comida que hasta hoy en día se considera sana, ¿no? En el sentido de que se usa mucho para la gente que quiere tener una dieta más adecuada. Sin embargo, ellos lo hicieron aquí con convicción de que no querían contaminarse con toda la dieta que ellos tenían, ¿no? Y en realidad también, no solamente la dieta, sino que mucho de la comida en la época antigua se ofrecía a los dioses, ¿no? Y después la gente se lo comía y no podían ellos contaminarse no solamente con lo que era prohibido, sino con lo que era de esta. Así que yo en esto los quiero dejar meditando con esto, no tengan, pueden poner este video más despacio si quieren, pueden concentrarse en los puntos que he dicho, ¿no? Y que tengamos siempre fe y compromiso y que nos acordemos primeramente, en resumen, de que Dios está bajo control, ¿no? En este caso, Dios advirtió, ¿okay?, al pueblo por muchas razones, muchos motivos, muchas personas, para que siguiesen sus caminos. Sin embargo, el pueblo de Dios no lo hizo. Los reyes extremadamente no cumplieron con su cometido, sino que se dejaron llevar por los pueblos de alrededor y siguieron la misma rutina, imitaron a los pueblos que eran pueblos que en realidad eran politeístas, que tenían muchos dioses, y no siguieron lo que Dios decía, ¿no? Entonces finalmente Dios usa un instrumento que no tenía nada de israelita ni nada de fe en Dios, en el Dios de Israel, sino que usa a una persona, a un rey de los caldeos, de los babilonios, y en realidad los lleva para que él sea el instrumento que Dios usó para hacer entender al pueblo de Israel lo que había pasado por la desobediencia de ellos. Sin embargo, vimos de que Dios, a pesar del castigo, se podría decir, tiene clemencia, no es un Dios de clemencia, es un Dios de misericordia. No, pues nos dijo, en 70 años todo va a estar diferente, todo va a cambiar. ¿Okay? Todas las generaciones que tenían que llegar iban a ser confrontadas con una nueva decisión de seguir a Dios. El templo sería construido otra vez en Jerusalén, regresarían a Israel, a Jerusalén, y lo construirían el templo y lo harían para la gloria de Dios, ¿no? O sea que Dios muestra su misericordia. Y el punto número 2 es de que la convicción de que tienen los jóvenes, ¿no? Tenemos a gente extremadamente joven aquí que tiene muchas cualidades que son admirables, ¿no? Que son extremadamente inteligentes, pero sobre todo que tienen la convicción de lo que significa eh, poner límites, poner un alto a todas las influencias que pueden cambiar la fe de alguien y la forma de pensar. Así que los dejo con esto y entonces nos vemos en la próxima. Hasta luego.